Mi marido descubrió mis marcas sospechosas, pero en vez de acusarme, me abrazó. Me quedé en shock. Me puse el pijama, me hice unas marcas falsas en el cuello y usé el celular de otra persona para mandarle una foto a mi esposo. Mano, ella es increíble. ¿Vas a divorciarte de ella y dejarme quedarme con ella? Pensé que Miguel iba a querer divorciarse de mí en el acto al recibir ese mensaje anónimo sobre mi supuesta traición, pero, en vez de eso, me llamó desesperado y salió corriendo del trabajo para volver a casa. Alguien tocó la puerta de mi habitación. «Lucia, abre la puerta». Su voz era fría pero deliberadamente controlada. Entré en pánico. ¿Por qué volvió? Yo solo era un matrimonio arreglado sin sentido para él. Respiré hondo. Corrí al baño. Me mojé el cabello para fingir que acababa de ducharme. Me cambié de ropa. Me puse un vestido negro de cuello alto que cubría hasta los brazos. Me puse un curita bien pegado sobre la marca que se asomaba un poco por el escote. Me miré al espejo y practiqué mi mejor cara de culpable, intentando ocultar la verdad. Esto debía ser lo suficientemente repugnante como para que me pidiera el divorcio al instante. Abrí la puerta. Miguel estaba sentado en el sofá. «Señor Walker, ¿por qué volvió?», pregunté nerviosa. El hombre que antes parecía tan urgente, ahora caminaba hacia mí con una lentitud casi tortuosa. Instintivamente, di un paso atrás, pero Miguel me agarró del brazo y me jaló hacia él. Sus ojos se entrecerraron, fijos en mi cuello. Forcé una sonrisa. ¿Pasó algo? No respondió. Sus dedos fríos flotaban sobre el curita, como si en cualquier momento fuera a arrancarlo, junto con todas mis mentiras y nuestro contrato matrimonial falso. Empecé a temblar. Cerré los ojos esperando ser descubierta. Pero Miguel preguntó, con calma, «¿Qué pasó aquí?». Evité su mirada. «Ayer me corté sin querer con una página de un libro». «¿Una página de libro?». Miguel parpadeó despacio. «¿Y qué hacías anoche?». Sus dedos se deslizaron por dentro del cuello de mi vestido. Un tirón y vería las marcas falsas. «Fui a hacerme un tratamiento capilar», respondí, nerviosa. La respiración de Miguel se volvió pesada. Me miraba sin expresión, acercándose aún más, centímetro a centímetro. «Miguel, no», supliqué, temblando. Aunque no sabía qué pretendía hacer, todo en mí gritaba peligro. Después de unos segundos, finalmente retiró la mano. Solo entonces me di cuenta de lo que acababa de decir. «Tengo miedo. No me toques, por favor. Voy a poner 2 guardaespaldas para que te acompañen a donde vayas, para garantizar tu seguridad», anunció Miguel, sin emoción. Luego se dio la vuelta y se fue sin dudar. Solo cuando escuché el sonido del motor afuera, salí del trance. ¿No iba a confrontarme? ¿Cómo así? Me estaban vigilando tan de cerca que apenas podía usar el celular otra vez. Miguel, que se suponía debía estar en el extranjero, volvió de la nada después de solo 5 días. Desde que regresó, la vigilancia se alivió un poco, lo que por fin me permitió usar el chip anónimo de nuevo. Mandé otro mensaje. «Mano, eso no se hace. Si ella te engañó, divórciate ya. ¿Por qué seguir atando a la chica?». Miguel respondió casi al instante. «Ella no me engañó. Confío en ella. Lucia nunca haría eso». Me quedé mirando el mensaje, en shock. «¿Cómo que no quería divorciarse?», insistí. «Señor, usted no conoce a su esposa tan bien como yo. Ella tiene 3 marcas. Una en las costillas, otra cerca del ombligo y una más. Cada vez que paso el dedo, ella tiembla. Pero llevan 3 años casados, así que debe saber eso, ¿no?». La última frase fue pura provocación, porque en esos 3 años, Miguel nunca me había tocado. Apenas lo envié, escuché un estruendo tremendo desde su oficina, en el piso de arriba. El ruido se repitió varias veces. Luego, oí a Miguel bajando. Cansado, le dijo a la ama de llaves: «Llama a alguien para limpiar esto. Necesito cambiar la computadora». Cuando escuché sus pasos acercándose, me metí bajo las cobijas, fingiendo que dormía. Desde que Miguel volvió, la cerradura de mi cuarto estaba misteriosamente rota. Giró el pomo con cuidado. Al ver el cuarto a oscuras, no dijo nada, ni intentó despertarme para hablar. Se quedó parado al lado de la cama, observándome en silencio durante varios minutos. Luego, se acostó a mi lado. Su mirada, fría pero a la vez ardiente, no se apartaba de mí. Para seguir con mi plan, fingí estar medio dormida, y me acurruqué contra su pecho. «Marido», murmuré. Miguel se congeló. Con más insistencia, lo abracé y usé mi voz más dulce. «Marido, cuida de mí». Esperaba que se enojara, quizás hasta me sacudiera para despertarme, porque jamás lo había llamado marido antes. Él sabía que estaba llamando a otra persona en mis sueños, pero, en lugar de eso, apretó mis brazos con fuerza, temblando de rabia, y cuando escuchó mi gemido ahogado, me sostuvo por la nuca, atrayéndome aún más hacia él.
besó mi cabello. Luego pasó su mano por mi espalda, de arriba abajo, torpemente, pero intentando consolarme para que durmiera. Susurró bajito: «Sí, el marido está aquí contigo». Me quedé paralizada. Su respuesta, demasiado tranquila, parecía cosa de loco. Miguel siempre había sido brillante. Debería haber entendido todo desde el primer mensaje. Para evitar un escándalo, solo tenía que divorciarse y echarme a la calle sin nada. Pero, una y otra vez, negaba que yo me hubiera metido con otro. Y ahora, incluso hacía suyos los apodos cariñosos que yo usaba en sueños, como si se estuviera hipnotizando a sí mismo. ¿Qué estaba haciendo? Miguel, pensando que ya estaba profundamente dormida, levantó despacio las cobijas. Sus dedos rozaron suavemente mis costillas, donde estaba una de las marcas, y fueron bajando, siguiendo el camino de las otras. Susurró: «Eres mía, y yo soy tuyo». Nunca imaginé que volver a Sevilla sería tan doloroso. Las calles empedradas, los naranjos en flor, el murmullo del Guadalquivir, todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Habían pasado 3 años desde que me casé con Miguel, y aunque nuestro matrimonio fue un acuerdo entre familias, yo albergaba la esperanza de que, con el tiempo, surgiría algo más. Pero me equivoqué. Miguel siempre fue un hombre reservado, frío, calculador. Nunca mostró interés en mí más allá de lo necesario para mantener las apariencias. Intenté acercarme, comprenderlo, pero él siempre mantenía una distancia infranqueable. Hasta que un día, decidí que ya era suficiente. Planeé todo meticulosamente. Creé marcas falsas en mi cuello. Utilicé el móvil de una amiga para enviarle una foto comprometedora y un mensaje anónimo insinuando una infidelidad. Esperaba que, al recibirla, Miguel reaccionara con furia, que me confrontara y pidiera el divorcio. Pero su respuesta fue desconcertante. En lugar de acusarme, me abrazó. Su mirada era fría, pero sus palabras eran suaves. Me dijo que confiaba en mí, que sabía que nunca le sería infiel. Me sentí atrapada, como si mis propias mentiras me hubieran encerrado en una jaula aún más opresiva. Decidí entonces que debía irme. Empaqué algunas pertenencias y regresé a la casa de mi infancia en Sevilla. Allí, entre recuerdos y fantasmas del pasado, comencé a reconstruir mi vida, pero Miguel no tardó en encontrarme. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza, vi su figura acercándose por la calle. Mi corazón se aceleró. No sabía qué esperar. Se detuvo frente a mí y con su habitual tono sereno, me dijo: «Lucia, necesitamos hablar». Lo invité a pasar, aunque cada fibra de mi ser me decía que corriera. Nos sentamos en el salón, y durante unos minutos, el silencio fue abrumador. Finalmente, rompió el hielo. «Sé que intentaste provocarme. Sé que esas marcas eran falsas y que el mensaje fue una artimaña». Me quedé sin palabras. No esperaba que lo supiera, pero lo que dijo a continuación me dejó aún más perpleja. «A pesar de todo, no quiero perderte. Estoy dispuesto a empezar de nuevo, a construir algo real entre nosotros». No supe qué responder. Parte de mí quería creerle, pero otra parte sospechaba de sus intenciones. Decidí darle una oportunidad, pero con cautela. Los días siguientes fueron extraños. Miguel se mostraba más atento, más presente, pero había algo en su mirada, una intensidad que me inquietaba. Una noche, mientras dormía, sentí su mano acariciando mi espalda. Me estremecí, no por placer, sino por miedo. Al día siguiente, decidí investigar. Revisé sus pertenencias, su móvil, su ordenador. Descubrí que había estado siguiendo cada uno de mis movimientos desde que me fui. Tenía registros de mis llamadas, mensajes, incluso fotos mías tomadas sin que me diera cuenta. Me sentí violada, traicionada. Comprendí que Miguel no me amaba, me poseía. Era una obsesión enfermiza. Decidí que debía alejarme definitivamente, pero sabía que no sería fácil. Esa noche, mientras cenábamos, le dije que necesitaba espacio, que quería tiempo para pensar. Su expresión cambió. Los ojos se le oscurecieron, y su voz, aunque suave, tenía un tono amenazante. «Lucia, no puedes irte. Eres mía, y siempre lo serás». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Supe entonces que estaba en peligro. Debía actuar con inteligencia, planear mi escape cuidadosamente. No podía confiar en nadie. Miguel tenía ojos y oídos en todas partes. Esa misma noche, mientras él dormía, comencé a escribir esta historia. No sé qué me deparará el futuro, pero estoy decidida a luchar por mi libertad, cueste lo que cueste. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, con los ojos clavados en el techo, escuchando su respiración al otro lado de la habitación. Miguel dormía como si no hubiera confesado su enfermiza obsesión por mí unas horas antes. Como si todo estuviera bien, como si yo no fuera una prisionera más en su elegante mansión sevillana. Pero yo no soy la misma niña ingenua de hace 3 años.
He aprendido a guardar silencio, a observar, a calcular cada palabra y cada paso. Esa noche entendí que ya no podía limitarme a huir. Tenía que hacer algo mucho más grande. Tenía que destruirlo. No solo a él, sino a todos los que lo habían sostenido. Todos los que se beneficiaron de mi sufrimiento. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con una sonrisa. Él ya estaba allí, impecable como siempre, hojeando el periódico mientras una criada le servía el café. «Buenos días, Lucia», dijo sin levantar la vista. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente», mentí con dulzura. «No sabes cuánto necesitaba volver a casa». Él me miró por encima de las gafas, buscando algo en mi rostro. Me limité a sonreír. Fue ese día cuando comencé a buscar aliados. Empecé por la única persona que sabía que aún me debía algo. Elías, el viejo jardinero de mi madre. Le envié una nota escrita a mano, dentro de un libro que dejé en la verja del fondo, donde solíamos encontrarnos cuando yo era niña. Elías respondió con una flor, una bugambilia roja en el alféizar de mi ventana. Significaba, sí, estoy contigo. Esa tarde, cuando Miguel salió para una de sus reuniones, fui a buscarlo al invernadero. Elías estaba allí, podando como siempre, con su sombrero de paja y su caminar lento, pero sus ojos brillaban con vida. «Señorita Lucia, sabía que volverías», me dijo con un tono paternal. «Elías, necesito saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con mi madre?» El viejo bajó la cabeza. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando al fin habló, su voz temblaba. «Tu madre descubrió cosas que no debía. Tu padre, tu tío, todos estaban metidos en algo sucio. Dinero, terrenos, contratos con el Ayuntamiento de Sevilla. Miguel se casó contigo no por amor, sino para heredar ese poder que ella tenía oculto. Ella dejó un testamento, Lucia, pero lo escondieron, lo destruyeron, o eso creyeron. El corazón me latía con fuerza. Mi madre había muerto en un supuesto accidente doméstico. Siempre sospeché que no fue tan simple. ¿Y tú qué hiciste, Elías?» «Guardé una copia. Está a salvo. Siempre supe que lo necesitarías algún día». Volví a casa con las manos temblando y una caja de madera escondida entre mis ropas. Dentro, entre papeles y cartas amarillentas, estaba el testamento. Mi madre me dejaba la propiedad, acciones de la empresa familiar y una carta dirigida a mí. «No confíes en nadie. Usa esto cuando estés lista». Sabía lo que debía hacer. Necesitaba una aliada, alguien que pudiera ayudarme a moverme entre la élite sevillana sin levantar sospechas. Pensé en Isadora, una vieja amiga del colegio. La busqué en redes sociales. Había fundado una firma de relaciones públicas y se codeaba con políticos y empresarios. La contacté usando un número desconocido. La respuesta llegó al día siguiente. «¿Sigues viva? Pensé que te habías perdido para siempre. Llámame. Lo arreglamos todo». Quedamos en una cafetería del centro. Isadora no había cambiado mucho. Siempre elegante, con esa sonrisa afilada de quien sabe más de lo que dice. «Cuéntamelo todo», dijo, y lo hice. No me interrumpió ni una vez. Al final, se recostó en la silla y sonrió como si acabara de escuchar la mejor historia de su vida. «Entonces quieres venganza, ¿eh?» «No solo venganza», le dije. «Quiero que paguen, uno por uno. Quiero dejar una marca que nunca puedan borrar». «Te voy a ayudar», respondió sin dudar. «Pero vamos a necesitar tiempo, recursos y discreción absoluta». «Lo tengo», dije sacando la caja que contenía el testamento. «Y también tengo esto». Isadora lo abrió con cuidado. Al leer la carta de mi madre, me miró como si me viera por primera vez. ¿Sabes lo que esto significa? Este papel puede tumbar imperios. Tu familia no va a permitir que esto salga a la luz. Pero si jugamos bien nuestras cartas, podemos destruirlos desde adentro. Esa noche volví a casa distinta. Ya no era una mujer asustada, sino una estratega. Ya no era la víctima. Iba a convertirme en el castigo. Subí a mi cuarto. Miguel estaba allí, como siempre. Me observó con esos ojos que ya no me provocaban miedo, sino desprecio. «¿Estás bien?», preguntó. «Nunca estuve mejor», le respondí. Él sonrió. No sabía lo que se venía. Al día siguiente, recibí una llamada anónima, una voz distorsionada, masculina. «Sabemos que encontraste el testamento. No estás a salvo. Nadie lo está». Me quedé en silencio, con el móvil temblando en mi mano. Entonces comprendí que mi guerra había comenzado de verdad. Pasaron exactamente 4 días desde aquella llamada anónima. No dormía bien. Cada sombra detrás de una cortina, cada coche que pasaba 2 veces por la misma calle, me hacía girar el cuello con una ansiedad creciente. Pero no podía detenerme ahora. Me refugié en casa de Isadora durante un par de noches, mientras revisábamos cada línea del testamento de mi madre. Su firma, sus anotaciones al margen, los nombres involucrados. «Mi tío Lorenzo»,
el exalcalde de 2 hermanas, una arquitecta llamada Pilar Sáez, y por supuesto, Miguel. Esa red de poder que habían construido a mis espaldas empezaba a mostrar las primeras grietas, y yo iba a meterme justo por ahí. Isadora tenía contactos en los medios, pero aún no era el momento de hacer pública ninguna información. Primero teníamos que desestabilizarlos desde dentro, quitarles el control, romper su confianza mutua. Vamos a empezar con Pilar Sáez, me dijo Isadora una noche, mientras bebíamos vino en su terraza. Ella fue la que firmó los permisos para la compra fraudulenta de terrenos. Si la presionamos lo suficiente, va a hablar. Y si habla, los demás se desmoronan como fichas de dominó. ¿Y cómo planeas presionarla?, le pregunté. Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, vi en alguien el mismo fuego que ardía en mí. Vamos a organizar una cena. ¿Una cena? Sí, en la casa. Invita a Miguel, invita a Lorenzo y a Pilar. Di que es para celebrar vuestro regreso a Sevilla. Les encantan esas mierdas de apariencia. Vamos a mirarles a los ojos mientras les clavamos la daga. 2 días después, la mansión estaba decorada como en los viejos tiempos. Candelabros, música suave, un chef privado que preparó tapas gourmet. Me vestí con un vestido negro, largo, de terciopelo. No por ellos, por mí. Para recordarme que ya no estaba suplicando amor. Ahora era yo quien controlaba la narrativa. Pilar fue la última en llegar. Traía un abrigo de piel y una expresión como si le debiéramos algo. Al verla, Miguel se puso tenso. Intercambiaron una mirada rápida. No me pasó desapercibida. Durante la cena, fingí ser la anfitriona perfecta. Servía vino, preguntaba por negocios, reía incluso cuando no tenía ganas. Miguel me miraba con una mezcla de orgullo y sospecha. Sabía que algo había cambiado, pero aún no podía ponerle nombre. Cuando se fueron todos, menos Pilar, la invité al despacho de mi madre. Lo había restaurado exactamente como ella lo dejó. Las cortinas borgoña, el aroma de rosas secas, el retrato al óleo sobre la chimenea. Pilar se detuvo frente a él. Siempre admiré a tu madre, Lucia. Tenía clase. Era dura. Una mujer de otra época. Ella también pensaba cosas de ti, ¿sabes? Pilar me miró, dudando. Sabía que firmaste los papeles de la finca El Marqués sin que ella lo autorizara. La mujer se puso rígida. Esos son suposiciones, Lucia. ¿De verdad crees que dejaría este mundo sin asegurarse de que todo se supiera algún día? Abrí un cajón del escritorio. Le mostré una copia del contrato original, firmado por Pilar y por mi tío Lorenzo. Justo debajo, la nota manuscrita de mi madre. Pilar fue la primera en traicionarme. Pilar palideció. Respiró hondo. ¿Qué quieres? Que hables. Que cuentes lo que sabes. No a la policía. A mí. Aquí. Ahora. Guardó silencio largo rato. Luego se sentó. Ellos la obligaron, Lucia. Tu madre descubrió que habían usado su nombre para desviar fondos de las inversiones familiares. Iban a quitarle todo. Así que ella hizo copias. Grabó conversaciones. Pero cuando amenazó con denunciar, fue cuando todo se vino abajo. ¿La mataron? No lo sé con certeza. Pero sí sé que Miguel estuvo con ella la noche anterior. Eso te lo puedo asegurar. El aire se volvió más denso. Me dolía el pecho. Una parte de mí se negaba a creerlo. Pero otra, ya lo sabía desde hacía mucho. Pilar me entregó un pendrive. Uno que había guardado todos estos años. Con grabaciones. Las firmas. Fechas. Voces. Traiciones. Cuando se fue, no lloré. No me temblaron las manos. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y escuché cada archivo. Miguel hablando con Lorenzo sobre la loca de Clara, mi madre, diciendo que estaba perdiendo el control, que era un riesgo, que había que pararla. Al terminar, fui al baño y vomité. Al día siguiente, Miguel volvió de la oficina temprano. Se notaba nervioso. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, respondió, secándose las manos. Solo... Lorenzo me ha dicho que Pilar no contesta llamadas desde ayer. ¿Ah, sí? Qué raro. Estaba tan bien anoche, dije mientras encendía una vela. Por cierto, ¿te acuerdas de lo último que le dijiste a mi madre? Miguel me miró fijo. ¿Por qué preguntas eso ahora? Curiosidad, dije, dándole la espalda y dejando que el silencio lo asfixiara. Esa noche, Isadora me llamó. Lucia, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Han hackeado mis archivos. Alguien está intentando limpiar el rastro. Creo que vamos tarde. Mucho. ¿Tarde para qué? Para evitar el próximo movimiento de Miguel. No hay peor sensación que la de saber que vas un paso atrás. Isadora me lo dijo con la voz tensa, mientras sus dedos volaban por el teclado de su portátil en plena madrugada. Nos habíamos encerrado en su estudio con las persianas bajadas. La única luz venía de la pantalla y de nuestras respiraciones entrecortadas. Alguien entró en mi red segura. El servidor se reinició desde una IP de Madrid. Tuvieron acceso a todos los correos,
los contratos escaneados, incluso a tus archivos personales, me explicó. Y no fue un amateur. Esto es trabajo de alguien que sabe demasiado bien lo que hace. Miguel, no solo él. Esto huele a limpieza de daños, a pánico. Me quedé en silencio, procesando. Los audios de Pilar, el testamento de mi madre, la lista de nombres. Todo eso estaba en el sistema de Isadora. Me puse de pie y me acerqué a la ventana. Afuera, la noche sevillana parecía tranquila, pero yo ya no confiaba ni en las sombras. Me sentía desnuda, expuesta. Vamos a publicar algo pequeño, propuso Isadora, sin apartar los ojos de la pantalla. Una pieza controlada, suficiente para que empiecen a sospechar entre ellos. ¿Qué? Una nota sobre la finca El Marqués. Decimos que se están revisando los permisos por irregularidades en los papeles firmados por Pilar y Lorenzo. Que alguien anónimo envió documentación a urbanismo. Eso va a hacer que se pregunten quién fue. Está bien, hazlo. Y así comenzó. Al día siguiente, un medio local, Sevilla Actualidad, publicó una nota discreta. Investigación en curso por fraude urbanístico en zona protegida. No mencionaba nombres, pero sí detalles que solo alguien muy cercano al caso podría saber. La reacción fue inmediata. Miguel recibió una llamada mientras desayunábamos. Contestó de pie, con la mandíbula tensa. No dijo mucho, pero colgó con fuerza y se giró hacia mí. ¿Has visto las noticias? No, respondí sin levantar la vista de mi taza. Dicen que alguien filtró documentos de El Marqués. Nadie más tenía acceso a eso salvo nosotros. Y Pilar. ¿Crees que fue ella? No lo sé, pero Lorenzo está furioso. Dice que alguien lo está intentando hundir. Me encogí de hombros. Tal vez es lo que se merece. Miguel me miró con atención. Por un segundo, juraría que intuyó algo, pero no dijo nada. Esa tarde, volví a ver a Elías. Lo cité en la casa abandonada donde mi madre solía esconderse para escribir. Allí, entre papeles polvorientos y libros antiguos, encontramos algo que no esperábamos. Un cuaderno negro, oculto en un doble fondo de una caja de té. En él, mi madre había escrito nombres, fechas, emociones, todo lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Y al final, una frase subrayada 3 veces. Confía en Ana. ¿Quién es Ana? Pregunté a Elías, pero él ya tenía la respuesta. Una mujer que trabajó como secretaria de tu madre. Desapareció después de su muerte. Algunos dicen que se fue del país. Otros, que fue silenciada. Necesito encontrarla. Usé una vieja conexión en la policía que debía favores a mi padre. Le pedí discreción, y al día siguiente tenía una dirección, Sanlúcar de Barrameda. Conduje hasta allí sola, sin decirle nada a Isadora ni a Elías. Necesitaba que, si algo salía mal, solo una parte del plan se rompiera. Sanlúcar estaba tranquila, con su brisa del mar y sus casas blancas. Me tomó horas encontrar a Ana. Vivía en una casita humilde, al borde del pueblo. Al verme, cerró la puerta casi de inmediato. Por favor, no quiero problemas. Ana, soy Lucia, la hija de Clara. El silencio se hizo tan denso como el calor andaluz. Finalmente, abrió la puerta. Tu madre fue una de las pocas personas buenas que conocí en esa familia. Si estás aquí es porque sabes algo. Pero lo que aún no sabes es peor. Me senté. Ana me habló durante horas. Me contó que mi madre había estado recopilando información sobre una red de lavado de dinero que usaba los proyectos inmobiliarios como fachada, que los terrenos comprados a bajo precio eran vendidos a empresas fantasma a nombre de Lorenzo, Miguel y otros socios, y que uno de esos terrenos había sido vendido, después de la muerte de mi madre, usando su firma falsificada. La mataron por eso, dijo Ana. Lo supe desde que vi los papeles. Y si tú tienes algo, Lucia, vas a necesitar protección, porque ellos no van a dudar en hacer contigo lo mismo. Le pedí una copia de todo lo que tuviera. Me entregó una carpeta manchada de humedad, con facturas, cheques y 2 memorias USB. Volví a Sevilla con el corazón acelerado. Tenía pruebas, tenía nombres, tenía la historia completa. Cuando entré en casa el salón estaba vacío, pero en la mesa del comedor había un sobre. Dentro, una foto de Isadora, atada, con una nota que decía, una por una, caerán todas. No sentí miedo, no todavía. Cuando vi la foto de Isadora, atada, con los ojos vendados y la cara arañada, algo dentro de mí se desconectó. Fue como si una parte de mi alma se escondiera detrás de un muro de acero. No lloré, no grité. Me senté en la misma silla donde Miguel solía leer el periódico y me quedé mirando esa imagen en silencio durante minutos. Tenía que pensar. Los que habían tocado a Isadora habían cometido su primer gran error. Ella no era solo mi aliada, era mi amiga, mi hermana elegida. Me había dado más que muchos de los que llevaban mi sangre. El sobre no tenía remitente,
ni huellas visibles. Solo el mensaje escrito en tinta negra. Una por una, caerán todas. Me levanté lentamente. Tomé mi bolso, guardé el sobre dentro y fui al estudio de Miguel. Como suponía, no estaba allí. Desde que comenzó la tormenta mediática por la finca El Marqués, pasaba más tiempo fuera de casa, supuestamente en reuniones de control de daños. Abrí el cajón inferior de su escritorio y encontré la pequeña caja fuerte empotrada. Siempre usaba la misma combinación, la fecha en que firmamos el contrato matrimonial. Dentro, papeles, USBs, fotografías, un documento con el membrete de una agencia de inteligencia privada, Ouro Vigilancia Estratégica. Ahí estaba, el nombre de la empresa que había hackeado a Isadora, que probablemente la tenía ahora. Anoté todo, cerré la caja, lo dejé todo como estaba. Me fui directamente a casa de Elías. Han secuestrado a Isadora. Le solté sin rodeos. Elías, que regaba sus plantas como cada tarde, se giró hacia mí con una mirada helada. ¿Estás segura? Le mostré la foto. Tengo que sacarla de ahí. El viejo me observó en silencio y luego asintió. Tengo una idea, pero necesitas ayuda. Ayuda de alguien. Inesperado. ¿Quién? Tu primo Javier, el hijo de Lorenzo. ¿Estás loco? Él es parte de todo esto. No, Javier siempre fue el desviado. Nunca se metió en los negocios. De hecho, odia a su padre. No se hablan desde hace años. Está en Cádiz ahora. Vive solo. Se gana la vida como programador. Fue él quien me ayudó a proteger los archivos de tu madre en su día. Tuve mis dudas, pero la situación no me dejaba opciones. Al día siguiente conduje hasta Cádiz. Javier vivía en un piso pequeño frente al mar, con paredes llenas de cables, pantallas y componentes de ordenadores abiertos como cadáveres en cirugía. Al verme no pareció sorprendido. «Así que por fin vienes», me dijo, casi con una sonrisa triste. «Necesito tu ayuda». Le conté todo. Isadora, el testamento, la red de lavado, Miguel, el secuestro, todo. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró fijamente. «Mi padre es un monstruo, y tú tienes razón en enfrentarte a él. Pero si vas a hacer esto, Lucia, debes estar dispuesta a ensuciarte las manos. Ya lo estoy». Javier localizó la sede de Ouro en un polígono industrial cerca de Córdoba. Conectó un programa de rastreo a la dirección IP que había intervenido los archivos de Isadora y trianguló la ubicación. Me mostró el mapa con un círculo rojo parpadeando. «Ahí es donde la tienen», dijo. «No puedo sacarla físicamente, pero puedo entrar en su red, distraer sus cámaras, anular sus alarmas. Te doy 1 hora para hacerlo. ¿Me estás diciendo que entre ahí yo sola? Tú o alguien que confíes. Pero tienes una sola oportunidad». Volví a Sevilla sin saber aún qué haría, pero no tardé en decidirme. Llamé a un número que juré nunca volver a marcar. «Álvaro», dije cuando contestó. «Necesito un favor, uno grande». Álvaro había sido mi primer amor. También había sido soldado. Después de lo que pasó entre nosotros, se fue del país y no volví a saber de él. Hasta ahora. Quedamos en una vieja estación de tren abandonada. Cuando lo vi, no supe si abrazarlo o abofetearlo. «¿Y tú qué me das a cambio?», me preguntó con una media sonrisa. «Justicia», le dije. «Para mí, para mi madre, para todos los que ellos arruinaron». Él asintió. La noche siguiente, conducimos hasta Córdoba. Javier, desde su ordenador, nos iba guiando paso a paso. Yo llevaba el coche. Álvaro, las armas. Sí, armas. Pequeñas, ocultas, por si todo salía mal. Entramos por una puerta trasera que Javier desactivó a distancia. El lugar estaba oscuro, silencioso. En un pasillo, encontramos una cámara, desconectada. Javier estaba haciendo su parte. En la tercera sala, tras una puerta metálica, la encontramos. Isadora. Estaba pálida, deshidratada, pero viva. Al vernos, rompió a llorar. Álvaro la tomó en brazos sin hacer preguntas. Salimos como habíamos entrado, en silencio. Esa noche, la llevamos a un hospital privado en Sevilla. Usamos una identidad falsa. «No puedo seguir, Lucia», me dijo con la voz rota, mientras le ponían suero. «Esto ya no es un juego. Es una guerra». «Lo sé», le respondí. «Y acabamos de ganar la primera batalla». Al volver a casa, encontré la puerta abierta. Mi habitación revuelta. Cajones vacíos. Documentos desaparecidos. En el espejo, con pintalabios rojo, un mensaje. «Nos vemos en el infierno, princesa». No dormí en toda la noche. El mensaje en el espejo fue más que una amenaza. Fue una declaración de guerra personal. Miguel ya no actuaba desde la sombra. Ya no me espiaba desde la distancia. Ahora entraba en mi casa, revolvía mis cosas, dejaba mensajes como si esto fuera un juego suyo. Pero no era un juego. Y yo ya no era la misma chica que temblaba cuando él hablaba en voz baja. Isadora seguía recuperándose en el hospital.
Álvaro no se había separado de ella ni un solo segundo, y por primera vez en años, vi en él un propósito más allá de su cinismo habitual. Se había convertido en mi sombra, mi espada. Esa mañana me encerré en el estudio de Isadora y revisé todo lo que nos quedaba. Archivos duplicados, cuentas cifradas, la memoria USB que Ana me había dado, y un nombre que se repetía demasiadas veces. Fernando Ayala. No era parte directa de mi familia, pero sí lo era del pasado de mi madre. Fernando había sido su abogado personal y, según lo que Ana insinuó, también su amante durante un tiempo. Después de su muerte, desapareció del mapa. Algunos decían que se había ido a Marruecos, otros que había muerto. Pero yo no creía en desapariciones convenientes, solo en silencios comprados. Contacté con una periodista independiente, alguien que había publicado algunos artículos incómodos sobre la élite sevillana. Clara Ríos, una mujer afilada como un cuchillo, de mirada directa y voz siempre en tono de denuncia. Nos encontramos en una cafetería escondida del centro. Le ofrecí una historia. No puedes hablar de esto aún, pero sí puedes ayudarme a encontrar a Fernando Ayala. ¿Por qué debería ayudarte? Saqué un sobre con copias de los documentos más comprometedores, transferencias, contratos firmados con apellidos importantes, y una fotografía de Miguel con el alcalde de Sevilla, estrechando manos frente a un terreno recién adquirido. Clara lo hojeó con rapidez. Luego me miró, ya con otros ojos. Dame 3 días. Tardó 2. Me llamó desde un número desconocido. Fernando Ayala vive en una casa en ruinas cerca de Ronda. No se deja ver mucho. Parece que alguien le paga para mantenerse lejos de todo. Fui con Álvaro, sin decirle nada a Elías ni a Isadora. Solo les dejé una nota. Voy a buscar la pieza que falta. El camino hasta Ronda fue tenso. No hablamos mucho. Pero antes de llegar, Álvaro me miró con una mezcla de respeto y preocupación. Si este hombre fue amante de tu madre, puede que sepa cosas que te rompan por dentro. Ya estoy rota, le respondí. Solo quiero entender con qué me rompieron. La casa estaba en lo alto de una colina, oculta entre olivos. Era más una ruina que un hogar. Golpeamos la puerta de hierro oxidado. Nada. Golpeamos de nuevo. Nada. Cuando nos dábamos por vencidos, una voz grave salió del fondo del pasillo. ¿Quién quiere hablar con un muerto? Me adelanté. La hija de Clara. Silencio. Largo. Cortante. Finalmente, una figura encorvada apareció. Fernando Ayala. Más viejo de lo que esperaba, pero con la mirada intacta. Una mirada que reconocí. Eres igual que ella, dijo. Hasta en la rabia contenida. Nos hizo pasar. Álvaro se quedó junto a la entrada, vigilando. Fernando me sirvió un vino fuerte y rancio. Me ofreció un asiento frente a una chimenea apagada. ¿Qué sabes?, pregunté. Él se rió. ¿Qué no sé quieres decir? Clara fue la única mujer que me desafió. Y por eso la amé. Por eso la traicioné también. Me usaron, Lucia. Igual que a ella. Me prometieron un puesto en el Consejo del Estado, una carrera limpia. Pero yo firmé cosas que no debía. Y cuando tu madre se enteró, la quisieron silenciar. ¿Quién? Lorenzo. Miguel. El alcalde. Pero quien dio la orden fue alguien más grande. Alguien que aún no nombras. ¿Quién? Fernando se acercó. Me dio un sobre sellado con cera roja. Lo apreté con fuerza. Ella me lo dejó antes de morir. Me dijo que solo te lo diera cuando estuvieras preparada. ¿Preparada para qué? Para saber la verdad. Toda. No abrí el sobre en ese momento. Esperé. Volvimos a Sevilla. Dejé que pasara la noche. Quería estar sola cuando lo leyera. A la mañana siguiente, lo abrí en el jardín, donde mi madre solía tomar el té. La carta era breve. Lucia, si lees esto, es porque ya sabes que todo fue una mentira. Incluido tu padre. No murió en aquel accidente de coche como te dijeron. Está vivo. Y fue él quien ordenó que me apartaran. Que me mataran si hacía falta. Siempre quiso el control de todo. Incluso de ti. Me quedé en blanco. Mi padre. Estaba vivo. Y había sido el arquitecto silencioso de toda esta pesadilla. Cerré los ojos. Era hora de abrir otra puerta. La más oscura de todas. La carta aún estaba en mi regazo cuando Elías entró al jardín sin avisar. Me vio desde la distancia y supo, sin necesidad de palabras, que algo había cambiado. Me levanté despacio, con la carta apretada en la mano. Elías, mi padre está vivo. No dijo nada. Solo desvió la mirada al suelo. Ese gesto me confirmó que él lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde siempre, murmuró. Pero era mejor que tú no lo supieras. ¿Me mentiste? Te protegí. Quise gritar, llorar, romper algo. Pero no. Lo único que hice fue sentarme de nuevo y respirar hondo. ¿Dónde está? En Madrid. Tiene otro nombre ahora. Pero aún mueve los hilos de medio país desde la sombra. Me entregó una dirección escrita a mano. Una finca en las afueras de Aranjuez.
Según él, allí vivía desde hacía más de 10 años, bajo el nombre de Víctor Marín, empresario, inversor, benefactor, una fachada impecable. Llamé a Álvaro. Le dije que preparara todo. Íbamos a Madrid. El viaje fue largo. El coche avanzaba por la autopista mientras el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja espeso. Álvaro conducía en silencio. Yo no podía dejar de mirar por la ventana, recordando escenas vagamente borradas de mi infancia, una mano áspera que me acariciaba la cabeza, una voz ronca que me llamaba princesa, y un día, la noticia del accidente, las lágrimas de mi madre, el entierro vacío. Todo fue una farsa. Al llegar, la finca estaba rodeada por cipreses altos, como guardianes silentes. El portón de hierro tenía una cámara. Pulsé el timbre. Una voz respondió. ¿Nombre? Lucia, dije. Quiero hablar con Víctor Marín. Hubo un largo silencio. Luego, la puerta se abrió lentamente. Un hombre de traje gris, alto, delgado, con el cabello completamente blanco, apareció al fondo del camino de grava. Caminó hacia mí con una lentitud cargada de intención. Cuando estuvo a unos metros, se detuvo. «Has crecido». Su voz era exactamente como la recordaba. «Y tú has muerto». O eso me hicieron creer. Sonrió levemente. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un hombre que sabía que siempre tendría la última palabra. No podía quedarme. No después de lo que tu madre amenazó con hacer. ¿Amenazó con decir la verdad? Amenazó con destruir todo lo que construí. Tú no entiendes, Lucia. El poder necesita sacrificios. ¿Y mi madre fue uno de ellos? Ella se convirtió en un obstáculo. Se volvió peligrosa, emocional. ¿Y tú? Tú eras una niña. Una que no podía crecer entre ruinas. Me hervía la sangre. ¿Y ahora? ¿Qué soy? Una amenaza, dijo sin titubear. Como ella. Por eso estoy aquí. Para darte una última oportunidad. ¿Una oportunidad? Déjalo. Vuelve a tu vida. Cásate con quien quieras. Haz lo que quieras. Pero no remuevas más el pasado. ¿Y si no? Me miró con una calma espeluznante. Tú decides el final de esta historia, Lucia. O te conviertes en reina, o en mártir. Me giré sin decir nada más. Álvaro me esperaba junto al coche, alerta. ¿Qué pasó?, me preguntó. Acabo de conocer al demonio que me dio la vida. Esa noche no dormimos en Sevilla. Nos quedamos en un hostal barato cerca de Talavera. Allí, revisamos todo el material otra vez. Empecé a redactar un informe completo, una línea cronológica de traiciones, transferencias, herencias robadas, mentiras encadenadas, y luego tomé una decisión. Iba a exponerlos a todos, pero no con una simple denuncia, no con una nota de prensa, con una gala. La Fundación Marín, la fachada filantrópica de mi padre, iba a celebrar un evento benéfico en el Palacio de Vistalegre, en Madrid. Miguel estaría allí, Lorenzo también, incluso el alcalde, y yo también. Vamos a filtrar todo esa noche, le dije a Clara por teléfono, con pantallas gigantes, frente a todos. Voy a mostrarles al país quiénes son. Clara rió con incredulidad. Vas a convertirte en leyenda, Lucia. Colgué. Elías me preparó el vestido de mi madre, uno rojo, de terciopelo, que ella había guardado para el día en que todo cambie. Me lo puse frente al espejo con las manos firmes. Esa noche, ellos iban a ver a la niña que creyeron que podían borrar, y no les iba a gustar. No recuerdo haber respirado desde que crucé las puertas del Palacio de Vistalegre. La gala ya estaba en marcha. Periodistas, empresarios, figuras políticas, todos estaban allí. Lucían vestidos carísimos, sonrisas vacías y copas de cava que se alzaban al mínimo gesto. Todos celebraban bajo el estandarte de la Fundación Marín, sin sospechar que esa noche no iban a brindar por la caridad, sino por el inicio de su propia caída. Yo caminaba entre ellos como una sombra con piel de terciopelo rojo. Llevaba el vestido que mi madre nunca pudo usar, el que reservó para un momento de redención que jamás llegó. Sentía su energía en cada costura, como si me acompañara, como si me empujara suavemente hacia el abismo. Álvaro y Javier estaban en la cabina técnica, preparados para liberar los archivos a las pantallas del escenario. Clara ya había avisado a varios medios. Estaban listos para retransmitir en directo si todo salía como planeado. Solo quedaba esperar el momento exacto. Entonces lo vi. Miguel, de pie junto a mi padre, Víctor, y al alcalde de Sevilla. Bebían y sonreían, relajados. Ninguno de ellos me vio. Ninguno esperaba que yo me atreviera a presentarme. Caminé hasta el centro de la sala, donde se alzaba el atril con el logo de la fundación. Había una lista de oradores. Estaba previsto que hablaran el alcalde, Miguel y luego Víctor. Pero no, la primera en hablar sería yo. Me acerqué al técnico de sonido y le mostré una placa con el logo de la fundación.
Falsa, claro, pero convincente. Cambio de orden en el programa, dije con firmeza. La señorita Lucia Marín va primero. Es una petición personal del presidente. El hombre asintió sin protestar. Me dio el micrófono. Cuando subí al escenario, un murmullo cruzó la sala. Algunos me reconocieron, otros no. Pero el silencio cayó cuando dije la primera palabra. Buenas noches, me llamo Lucia. Y esta no es una gala, es un juicio. Todos se giraron. Las conversaciones se apagaron. Las copas dejaron de tintinear. Durante años, esta fundación ha ocultado una red de corrupción que ha costado vidas, sueños y dignidades. Mi madre fue una de las víctimas. Su nombre era Clara Valverde. Y esta noche van a conocer su verdad. Le hice una señal a Javier. Las pantallas se encendieron. Los documentos empezaron a desfilar. Grabaciones, fotografías, extractos del testamento, las transferencias ilegales, las firmas falsificadas. Todo. Una de las grabaciones mostraba la voz de Miguel, riendo con Lorenzo sobre cómo habían conseguido que la finca El Marqués pasara a sus manos sin levantar sospechas. Otra, aún más brutal, revelaba a mi padre hablando con un contacto internacional sobre la desaparición de Clara. La sala enmudeció. Algunos comenzaron a grabar, otros a gritar. Miguel avanzó hacia el escenario, pero los agentes de seguridad, alertados previamente por Álvaro, se interpusieron. Mi padre no se movió, solo me miró, no con rabia, con decepción, como si le doliera que yo le hubiera ganado su juego. Esta noche termina la era de los intocables, dije, mientras la última imagen llenaba la pantalla. Mi madre, sonriendo frente al mar, con una nota escrita a mano. Para ti, Lucia, nunca te rindas. La sala estalló en caos, prensa, flashes, gritos. Agentes de la Policía Nacional, que Clara había avisado antes del evento, comenzaron a entrar. Arrestaron a Lorenzo primero, luego al alcalde. Miguel intentó huir por una salida lateral, pero Álvaro lo detuvo con una sola frase. Esta vez, no, cabrón. Lo esposaron allí mismo. Víctor no fue detenido esa noche. Aún tenía escudos, pero sabía que su imperio se tambaleaba. Me miró una última vez, desde el fondo del salón. No dijo nada, solo levantó su copa, con cinismo, y se marchó entre los flashes. Esa fue la última vez que lo vi. Cuando todo terminó, me encerré en el baño del palacio. Me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, las mejillas encendidas, los labios resecos, pero estaba viva, completa, y por primera vez en años, en paz. Esa noche no regresé a casa. Fui al mar, al lugar donde mi madre se tomaba sus días de silencio. Me senté en la arena con el vestido aún puesto y el corazón latiendo como una campana vieja. Llamé a Isadora. ¿Lo viste todo? Cada segundo, respondió con la voz quebrada. Tu madre estaría tan orgullosa, Lucia. Cerré los ojos y respiré. Era el principio del fin, pero aún no el final. Las semanas después de la gala fueron un torbellino. Mi cara apareció en portadas, noticieros, redes sociales. Unos me llamaban valiente, otros, traidora, pero la mayoría me llamaban la hija de Clara Valverde, y eso era lo único que me importaba. Los arrestos se multiplicaron. Lorenzo fue acusado formalmente por fraude, evasión fiscal y asociación ilícita. El alcalde de Sevilla dimitió. Miguel se mantuvo en silencio durante los interrogatorios, como si aún creyera que podía comprar el perdón con su frialdad. No habló, pero tampoco volvió a mirarme cuando lo visité en prisión preventiva. ¿Por qué viniste?, me preguntó, esposado, con la misma voz gélida de siempre. Para verte en tu sitio, le respondí sin pestañear, para asegurarme de que por fin entiendes que nunca fuiste el cazador, siempre fuiste la presa. Me levanté sin esperar respuesta. Su mirada vacía fue lo único que me siguió. En cuanto a Víctor, mi padre, desapareció. Literalmente. Lo buscaron por todo el país. El despacho de la fundación quedó vacío. Las cuentas bancarias se congelaron, pero él se evaporó como humo. Elías decía que lo había planeado todo con tanta antelación que debía tener identidades en 5 países distintos. Y sin embargo, no me importaba, porque el monstruo que me construyó ya no tenía poder sobre mí. Dediqué los siguientes meses a reconstruir. Restauré la vieja casa de mi madre en Triana, Sevilla. Cada rincón hablaba de ella. Su jardín de lavanda, la biblioteca donde anotaba frases en los márgenes de los libros. Puse allí un retrato enorme de ella, en el centro del salón, para que nadie más pudiera borrarla. Abrí una fundación con su nombre, Clara, un centro para mujeres que, como yo, habían sido manipuladas, silenciadas, rotas, y no solo por maridos o familias, sino por estructuras enteras construidas para anularlas. Isadora fue la directora de comunicación. Javier se convirtió en asesor digital. Álvaro
Él siguió a mi lado, pero sin promesas. Éramos dos seres rotos, reconstruyéndonos sin prisas, sin etiquetas, solo sabiendo que, si uno caía, el otro estaría para sostener. Recibí muchas cartas en esos meses, algunas de mujeres, otras de hijas, de madres, de gente que había visto la gala y había reconocido sus propios silencios en mi historia. Y entonces, un día, me llegó una caja sin remitente. Dentro, una grabadora antigua, y una nota que decía: la última palabra siempre es de quien nunca se rindió. Era la voz de mi madre. Un audio que no estaba en ninguno de los archivos anteriores. Su voz temblaba al principio, pero luego se volvía firme, clara, inquebrantable. Lucia, si estás escuchando esto es porque ganaste, porque sobreviviste. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. No vivas con odio. El odio es fuego que quema al que lo guarda. Haz algo hermoso con este dolor. Transfórmalo. No heredes mi rabia. Hereda mi amor. Lloré durante horas. Luego tomé ese audio y lo convertí en el mensaje de apertura de la fundación. Cada mujer que entra por nuestras puertas lo escucha. Y así, el nombre de Clara no solo fue vindicado, fue inmortalizado. Pero no todo terminó ahí. Una mañana de primavera, mientras tomaba café en la terraza, recibí una carta, sin sello, sin nombre. Solo 4 palabras. Estoy más cerca de lo que crees. La letra era la de mi padre. La carta estaba escrita en tinta negra, papel de lino. 4 palabras, y sin embargo, sentí como si el aire se hubiese congelado en mis pulmones. Estoy más cerca de lo que crees. Pasé días con esa carta en el bolso, como si llevarla cerca me ayudara a controlar el miedo, o a reconocer la amenaza antes de que se manifestara. Pero no pasó nada. Ningún ataque, ningún rostro familiar en las sombras, solo silencio. Hasta que llegó el verano. Una mañana la secretaria de la fundación me avisó de que alguien había dejado un sobre en la recepción. Esta vez, no había amenaza, solo una foto. Mi padre, Víctor Marín, caminando por un mercado de Lisboa, sonriendo, hablando con una mujer rubia que no reconocí. Era una provocación, una forma de recordarme que él seguía libre, y yo aún no completamente a salvo. No lo denuncié, no llamé a nadie, porque para mí, ese era el verdadero castigo, que él viviera sabiendo que su hija transformó todo lo que él había construido con mentiras en un templo de verdad. Y mientras él se escondía en la penumbra, yo florecía bajo la luz. Miguel fue condenado a 15 años de prisión, no por el asesinato de mi madre, nunca se probó de forma directa, pero sí por corrupción agravada, extorsión y falsificación de documentos. En su última audiencia, me pidió hablar. Lucia, solo quería proteger lo que construimos. Nunca construiste nada, solo robaste lo que no era tuyo, le respondí. Hasta mi silencio. No volvió a mirarme. Supongo que prefirió quedarse con la versión de mí que podía manipular. Lorenzo murió de un infarto 6 semanas después del juicio. Dicen que fue en su celda, que se desplomó mientras gritaba que todo era un complot. Nadie fue a su entierro, ni siquiera Javier. Él nunca volvió a mencionar a su padre. Se fue a vivir a Granada, donde trabaja enseñando seguridad digital en una universidad. Me envía postales con chistes sobre firewalls y traumas familiares. Isadora se convirtió en algo más que una aliada. Publicó un libro, La marca del silencio. Usó nuestros nombres reales. No necesitábamos esconder nada ya. Fue un éxito editorial. Habla en universidades, en congresos. Cada vez que sube a un escenario, lleva un anillo que le regalé. Un anillo con la letra C, por Clara. Tu madre nos salvó a las 2, me dijo una vez. Aunque no esté viva para verlo. Álvaro desapareció una noche. Me dejó una nota en la mesa de mi cocina. No nací para quedarme, Lucia. Pero si alguna vez el fuego vuelve, grita mi nombre, y volveré. Desde entonces, recibo cartas sin firma cada 3 meses, siempre escritas desde un lugar diferente del mundo, siempre con una flor seca adentro. Yo sigo en Sevilla. La fundación crece. Mujeres llegan desde todos los rincones, algunas en silencio, otras con rabia, todas con cicatrices. Mi madre está en cada rincón, en las cartas que recibimos, en los retratos, en los pasillos donde su voz aún parece resonar. Escribo, hablo, vivo. Me convertí en todo lo que quisieron borrar. Y cada vez que me siento débil, me repito una frase que mi madre escribió en su último cuaderno. El dolor es el precio de la verdad, pero la verdad siempre paga su valor. A veces camino por Triana, sola, con un vestido largo y el cabello suelto. A veces veo sombras que se parecen a él. A veces creo que aún me observa desde alguna esquina del mundo. Pero ya no tiemblo, porque ahora soy yo quien tiene la última palabra.